rector de la Universidad del País Vasco, es el responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, y me gustaría, señor Juan Ignacio Pérez Iglesias, me gustaría empezar precisamente por eso, por la cultura científica, porque estamos mirando todos mucho a la ciencia. Y si hubiéramos estado antes más preparados, entenderíamos mejor lo que está pasando, ¿no? Seguramente. Sí, seguramente. Lo que pasa es que bueno, aquí estamos ante un fenómeno que es nuevo para todos, también para la ciencia. Y no una pandemia, pandemias ha habido antes, pero una pandemia con estas características sí es un fenómeno nuevo. Y por otro lado, bueno, aunque se ha avanzado muchísimo, se está haciendo un esfuerzo en investigación muy grande. Todavía lo que desconocemos del virus, lo que desconocemos de cómo se transmite, es mucho más que lo que sabemos. Entonces, es cierto que echamos de menos cultura científica con carácter general en la población, pero también es cierto que nos queda muchísimo por aprender sobre lo que está pasando. Bueno, voy a contar un pequeño secreto. Justo antes de entrar me ha mandado Juan Ignacio Pérez Iglesias un enlace en el que aparece Angela Merkel explicando a la ciudadanía alemana varias proyecciones de cómo podría evolucionar, en hipótesis, depende el ratio de enfermo a cuántos contagia, es lo que se llama, me parece que se llama RO. Bueno, pues entonces estábamos comentando, charlando, la importancia también de que los responsables, los gobernantes, los responsables políticos expliquen de manera didáctica a la ciudadanía en qué punto estamos y qué puede pasar, sin falsear la realidad, pero explicando bien claro, ¿no? Sí. Yo suelo decir que es muy difícil ponerse en el lugar de quienes gobiernan y quienes tienen que tomar decisiones, ¿no? Porque todas las alternativas que manejan en realidad son malas. Es muy difícil optar entre una alternativa mala y una peor, y es muy difícil juzgar lo que hacen, ¿no? Yo creo que están tomando las decisiones que creen que deben tomar con la información con la que cuentan, ¿no? Lo que sí echo de menos es más transparencia. Yo echo de menos que se explique con claridad las razones por las que toman las decisiones. Yo tengo la sensación de que no se explican con absoluta claridad, ¿no? Probablemente porque a veces se crea que explicándolas se produce igual temor en la gente y desánimo. Yo creo que esto es erróneo. La gente es suficientemente madura y es capaz de entender las cosas, ¿no? Y va a aceptar luego lo que se le proponga, lo que se le pida con mucho mejor ánimo, ¿no? Yo te enviaba esta mañana el vídeo de la rueda de prensa de Angela Merkel, donde ella decía, si este RO nos mantenemos en 1 o por debajo de 1, bueno, la situación estará controlada. Si pasa a ser 1,1, eso quiere decir que cada 10 personas van a infectar a 11, y entonces para octubre se saturará nuestro sistema de cuidados intensivos, y si sube a 1,2 en vez de ser en octubre será en julio, y si sube a 1,3 será en junio. O sea, unas explicaciones que las daba sin ninguna condescendencia, pero con toda claridad. Y yo creo que este es el tipo de información que la ciudadanía necesita, ¿no? Y además la necesita de los máximos líderes, porque son los que toman las decisiones. Yo creo que de otra manera hay demasiado ruido y la gente el ruido le confunde, no sabe a qué atenerse, en fin, y puede generar desánimo también. ¿Se atreve a decir algo de cómo vamos a salir? ¿Qué sociedad vamos a tener? Al menos en su ámbito, por ejemplo, sí que podrá ir pensando, ¿no? Todos estamos pensando en nuestro respectivo ámbito. ¿Qué va a pasar con nuestra manera de trabajar, nuestra manera de pensar? ¿Cómo vamos a volver a algo que suponemos que va a ser distinto? En su caso, ¿cómo lo ve? Bueno, esto depende del curso que tenga la pandemia en los próximos meses, ¿no? O sea, yo creo que esto lo va a condicionar mucho. Yo últimamente, los últimos días, estoy diciendo una cosa que yo creo que hay que asumir, ¿no? Que hay que tener clara. Y es que hasta que haya vacuna, una vez que haya vacuna ya, bueno, las cosas pueden ir en otro sentido, ¿no? Porque lógicamente si hay vacuna se inmunizará a la población mediante la vacuna y el problema o se para o se minimiza muchísimo, ¿no? Pero en tanto haya vacuna, la próxima evolución es que todo el mundo que se pueda contagiar se va a contagiar. Cuando se nos dice o cuando alguien dice, no es que es para evitar que nos contagiemos, no, ojo, es para retrasar que nos contagiemos. Por eso
hay que también interpretar las decisiones de las autoridades con esa clave. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a lo largo de los próximos meses se va a seguir contagiando gente. Por muchas precauciones que se tomen, por mucha mascarilla que se use, por mucho que se intente evitar y por mucha distancia social que mantengamos, se va a seguir contagiando gente. Esto quiere decir que si no queremos que se saturen los servicios de cuidados intensivos y los hospitales, lo que hay que conseguir es que estos contagios vayan lentamente. No que desaparezcan, porque eso no es posible, y lo estamos viendo en países que lo están gestionando muy bien, como Corea, por ejemplo, Taiwán, Singapur, donde están teniendo niveles de contagios muy bajos y constantes a lo largo del tiempo. Esto lo vamos a tener, y lo que tendrán que hacer las autoridades es decidir si elevan la presión o relajan la presión en relación con la distancia social y todas estas cosas. De esto, de la cantidad de tiempo y el esfuerzo que haya que hacer y del aislamiento que tengamos, yo creo que dependerá mucho precisamente lo que me has preguntado, cómo saldremos o de un poco cómo nos afectará a largo plazo, ¿no? Yo tiendo a pensar que las cosas afectan menos a largo plazo de lo que pensamos, incluso un fenómeno tan brutal como este. Pero también es verdad que, por ejemplo, esto está poniendo de manifiesto las grandes posibilidades que tiene la comunicación a través de Internet, el trabajo a través de Internet, y probablemente convenza a mucha gente de que a lo mejor resulta que es más rentable, más fácil, más cómodo trabajar en Internet, disminuyendo desplazamientos. Esto, por ejemplo, yo creo que es una de las consecuencias y tendrá efectos más generales porque incentivará mucho las relaciones a través de Internet, más incluso de lo que son ahora, en este momento, ¿no? Si dura mucho el periodo de distanciamiento, también nos acostumbraremos a estar más lejos de la gente, a tener menos contacto físico. En este sentido, nos haremos un poco más europeos, y no lo digo para bien, porque a mí me decía un amigo que vive en Alemania que una de las razones por las que en Alemania les va mejor es porque no se tocan, ¿no? Esto, lógicamente, yo no sé si se puede considerar algo bueno o malo, ¿no? Porque depende de a qué efectos, ¿no? Pero yo esto sí lo veo. Y luego a mí me da mucho miedo el control que se puede ejercer a través de los móviles, etcétera, sobre la población, con la disculpa bueno, con la disculpa no, con la razón de tener perfectamente localizadas a los contactos de las personas que se han contagiado, ¿no? Porque esto en algún momento, esto es lo que están haciendo, por ejemplo, en Corea, ¿no? En Corea están siendo capaces de contener el problema porque trazan a la gente que ha contactado con los contagiados, y la trazan a través de sistemas de aplicaciones móviles, ¿no? Pero esto tiene un peligro en términos de privacidad, de libertades, etcétera, ¿no? Esto es algo contra lo que habrá que tener la guardia, yo creo que alta, ¿no? Por si acaso. Juan Ignacio Pérez Iglesias es rector de la Universidad del País Vasco, responsable de la Cátedra de Cultura Científica de esta universidad. Gracias, un abrazo, Juan Ignacio. Gracias a vosotros, un abrazo.